Buenas tardes a todos, a todas. Feliz día de Shabbat. Damos gracias al Creador del cielo y de la tierra, a Yahweh. Damos gracias a nuestro Maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach, Emmanuel, nuestra guía espiritual. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe en este día y que pues Él les haga sentir a todos los que nos ven a través de este canal lo que es la verdad, lo que es correcto. Entonces en este Shabbat vamos a estar estudiando acerca de la mitología de las naciones. Vamos a estar estudiando sobre las deidades o los dioses o los ídolos de las naciones. Vamos a estar estudiando sobre Baal Peor, de Zeus, de la diosa Atenea y la Virgen de Guadalupe. Entonces vamos a estar hoy estudiando sobre estas cuatro deidades o cuatro dioses. Entonces una de las cosas que hay es que para comenzar con todo esto, pues me gusta siempre utilizar la palabra del Creador y exponer la palabra para que todos pues estudiemos, profundicemos, investiguemos y nos demos cuenta de las cosas que pasan. Como por ejemplo, que pensemos ¿cuál es el origen de las desgracias? ¿Cuál es el origen de las desgracias? El mundo, hay problemas de enfermedad, hay problemas de divorcio, hay abortos, el no poder prosperar en los negocios, y también otras personas prosperan en los negocios pero no los pueden disfrutar. ¿Qué ocurre con las personas que no pueden concebir, que son estériles? Entonces, estas cuestiones y estas preguntas que el mundo se hace, y también tal vez nos los podamos hacer nosotros como creyentes en el Mashiach, como creyentes en Yahweh, tal vez nos podamos cuestionar y nos podamos preguntar, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué hay mucha enfermedad? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay tanta pobreza? Y bueno, todo esto de el no poder concebir, el no poder tener hijos. Entonces, hay muchas explicaciones, hay orígenes. Entonces, una de las cosas que primeramente yo quería que viéramos es que nos dice Shaul o el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, en el capítulo 6 y en el verso 10. Vamos a comenzar a leer ahí para que veamos sobre estas deidades o sobre estos dioses o estos ídolos o estas imágenes que hay en diferentes partes del mundo, en las naciones, cuánto está afectando la vida, la salud, la prosperidad, la familia. Entonces son temas importantes que debemos de estudiar. Entonces vamos a ver primeramente qué es lo que dice Shaul acerca de esto. Y dice el apóstol Pablo en este capítulo 6 de los Efesios, en el verso 10, y dice: por lo demás fortaleceos en el Maestro y en el poder de su fuerza. Y dice en el verso 11: vístanse de toda la armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador, del diablo. Verso 12: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Dice en el verso 3, dice: por esta razón tomen toda la armadura de Elohim para que puedan resistir en el día malo, y después de haberlo logrado, dice, todo, quedar firmes. Verso 14, así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de paz. Verso 16,
Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Entonces, primeramente vamos a comenzar a ver en el primer verso, en el verso 10, y dice: por lo demás, fortalezcanse en el Maestro y en el poder de su fuerza. Dice la palabra: fortalezcanse en el Maestro y en el poder de su fuerza. En el verso 11 dice: vístanse de toda armadura de Elohim para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo. Verso 12: porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, dice, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, lo que primeramente tenemos que ver la escritura, como yo les dije, y la Biblia dice que primeramente debemos de fortalecernos en el Maestro, en nuestro rabino, en nuestro Maestro que Él nos ha enseñado y nos ha dejado la palabra para que la estudiamos y para que la pongamos por obra. Porque como dice también la palabra, que los justos o los justificados no son los oidores, sino los hacedores. Entonces necesitamos hacer, ponerla en práctica. Entonces dice en el verso 11: vestidos de toda la armadura de Elohim, para que puedan hacer frente a las intrigas del diablo, del acusador. Entonces, como comenté sobre esta enseñanza que hoy vamos a estar estudiando, sobre la mitología de las naciones, que por lo regular todas las naciones tienen deidades, o tienen a un santo, tienen a un patrón, que es el patrón de la nación o del pueblo o del continente. Entonces, ¿qué ocurre cuando tienen a un patrón o tienen a una imagen en una nación? Y cuando las personas, los ciudadanos, reconocen a esta deidad como su Dios, o recurren a esta deidad como un poder que los ampara y que los ayuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa a las personas que están haciendo estas cosas y el daño que le causan también a las otras personas? Y esto es como una enfermedad que se propaga. Entonces, la escritura nos está diciendo, y dice el apóstol Pablo, dice que tenemos una lucha, dice, contra espíritus, contra principados, contra autoridades que gobiernan en las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, lo que yo quería que viéramos es qué hay detrás de una deidad, qué hay detrás de una imagen, o qué hay detrás de algo que le dicen que es un Dios. Entonces, para eso vamos a utilizar la escritura, como les dije, y vamos a ir al libro de los Deuteronomios, y vamos a ir al capítulo 32. Vamos a comenzar a leer en el verso 37 lo que dice la escritura de esto que estamos estudiando, para que veamos cuál es la fuerza que hay detrás de estas deidades. Vamos a ver, capítulo 32. Vamos a comenzar en el verso 17, para que veamos lo que la gente hace cuando está celebrando y ofreciendo sacrificios y ofreciendo adoración a estas deidades. ¿A quién se lo está haciendo? ¿Y qué es lo que se provoca? Porque como tenemos la regla de oro, y dice en la escritura, dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, esto lo podemos utilizar como la ley de la causa y el efecto. Entonces, lo que quiere decir
Es que todo lo que pase surge por una causa, por un efecto. Entonces una de las cosas que hay es que tenemos que preguntarnos si vemos alguna de las cosas que están pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en los bienes, en los negocios, que no nos va bien, que no salen las cosas bien, que hay problemas de salud, que se está mal en el matrimonio, con los hijos, hay muchos problemas. Vamos a ver el origen, de dónde surge todo. Vamos a ver la escritura para corregir todo eso. Entonces una de las cosas que hay es que, como yo les dije, todo consiste en la palabra del Creador. Nuestro maestro, el Mashiach, él dijo: ustedes van a hacer la luz. Ustedes van a hacer luz en las tinieblas. Entonces, si nosotros no estamos siendo luz en las tinieblas, nos estamos quedando sentados, nos hemos conformado con lo que somos, con lo que hacemos, y pensamos que ya estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, mientras las tinieblas están abarcando una nación, están abarcando el mundo, están abarcando los pueblos, y la palabra de Dios, la palabra de Yahweh, no llega hasta donde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo la Torah, no estamos obedeciendo todo lo que se nos ha ordenado. Entonces, de alguna manera, por alguna razón, estamos enfrentando alguna situación, pero tenemos que leer la escritura. Entonces, en esta ocasión, que el Creador me está permitiendo grabar esta enseñanza y exponer este tema sobre qué hay detrás de las deidades de cada uno de los ídolos que se reconoce en las naciones. Como ya mencioné, y vamos a ver un poco sobre lo que es Baal Peor, lo que es Zeus, y sobre lo que es la diosa de Atenea y la Virgen de Guadalupe. Vamos a estar viendo estas cuatro deidades, qué es lo que ocasionan y qué hay detrás de estas deidades. Entonces, primeramente, como vamos a ver en este libro de Barín, en este capítulo 32, en el verso 17, vamos a ver lo que dice ahí cuando se ofrecen sacrificios, cuando la gente va de rodillas y dicen: bueno, estamos cumpliendo mandas, estamos ofreciendo estos sacrificios a este santo, a esta virgen, a este Dios, a este ídolo. Y dice en el verso 17, dice: sacrificaron a demonios que no son divinos, a deidades que nunca habían conocido. Dice: nuevas que vinieron recientemente y que no inspiraron el respeto de sus padres. Descuidaste la roca que te engendró, olvidaste al Elohim que te produjo. Yahweh lo vio y se enojó. Despreció a sus hijos y a sus hijas. Dijo: ocultaré mi rostro de ellos y veré cómo, y veré cómo les va al final, porque son una raza traidora, hijos sin ninguna lealtad. Me disgustaron con no deidades, me enojaron con sus vanidades. Yo los disgustaré con un pueblo, los enojaré con una nación. Dice: de necios, porque un fuego se ha encendido en mi ira. Dice: y ha quemado hasta el fondo de la fosa. Ha consumido la tierra y su producto ha devorado hasta la base de las colinas. Dice en el verso 23: les echaré encima desgracias, usaré mis flechas contra ellos. Verso 24: hambre agotadora, plaga devastadora, pestilencia. Dice: mortal y bestias colmilludas, soltaré contra ellos serpientes venenosas por la tierra. La espada sembrará muerte afuera y el terror adentro al joven
y a la muchacha por igual. Dice, al lactante así como al anciano. Verso 26. Dice, yo pude haberlos reducido a la nada, haber hecho cesar su recuerdo entre los hombres, de no haber sido por el temor, dice, a provocación del adversario, sus enemigos, dice, que podían juzgar mal y decir, nuestra mano fue la que nos prevaleció, nada de esto lo hizo Yahweh, porque son un pueblo desprovisto de sensatez, carente de todo discernimiento. Si fueran sabios pensarían en esto, obtendrían discernimiento de su futuro. Dice en el verso 30, ¿cómo podría uno perseguir a 1000 o 2 hacer huir a 10,000, a menos que su roca los haya vendido, que Yahweh los haya entregado? Verso 31, porque la roca de ellos no es como nuestra roca, en la propia estima de nuestros enemigos. Verso 32, dice, a la vid de ellos, dice, viene de Sedón, de las viñas de Amorá, las uvas de ellos son veneno, un fruto amargo, sus racimos, su vino es veneno de víboras, la implacable ponzoña de serpientes. Mira, yo tengo todo eso guardado, tracado en mis almacenes, para que sean para que sea mi venganza y mi recompensa en el tiempo cuando falle el pie de ellos, si el día de su destrez está cerca y el destino se apresura sobre ellos. Porque Yahweh bendicará a su pueblo y se vengará por sus servidores cuando vea que se les van las fuerzas, dice, y que no queda ni esclavo ni libre. Él dirá, ¿dónde están sus deidades? La roca en la que buscaban refugio, que se comían la grasa de sus ofrendas y se bebían su vino de libación, que se levanten en su ayuda y que sean un escudo para ustedes. Miren pues que yo soy, miren pues que yo soy Él, no hay ninguno, no hay ningún Elohim, no hay ningún Dios, dice, a mi lado. Yo causo la muerte y doy la vida, yo herí y yo curaré, nadie puede librar de mi mano. Dice en el verso 40, miren, yo alzo mi mano al cielo y digo, ¿cómo que yo vivo para siempre? Verso 41, dice, cuando afile mi candente espada, dice, mi candente espada y mi mano se aferre al juicio, con venganza les pagaré a mis enemigos la retribución a los que me rechazan. En esta parte, yo lo único que quería que viéramos es qué hay detrás de las deidades. ¿Qué hay detrás de las imágenes? ¿Qué hay detrás de los dioses? De los que muchos pueblos reconocen como sus dioses. Como les comenté primeramente, comencé con Baal Peor. ¿Quién era este Dios? Entonces, una de las cosas que hay, que para explicar un poco más sobre Baal Peor. Baal Peor significa amo o significa señor. Y fue adorado en la Asia Menor. Y Baal Peor o Baal, siempre estamos encontrando muchos nombres sobre Baal en la escritura. Pero Baal lo que significa es amo o señor. Entonces una persona que reconoce a una deidad, ¿le está diciendo amo o le está diciendo señor?
Y entonces lo único que se está provocando es la ira y el coraje delante de Yahweh. Y como ya hemos leído en este capítulo 32, en este verso 17, todo lo que le ocurre a la gente que anda adorando e invocando los nombres de las deidades, todas las enfermedades que se provocan o que vienen a destruir tanto los bienes, tanto la salud, tanto los hijos, tanto los matrimonios. Y fíjense, una de las cosas que mucha gente cuestiona y dice: ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios ha desamparado al mundo? ¿Por qué Dios ha desamparado a la gente? Dios no ha desamparado a nadie. La gente es la que se ha alejado de Yahweh, del creador del cielo y de la tierra. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que hay, mientras ya vimos que detrás de una deidad son demonios. Entonces ahora vamos a ver otra cosa que hay. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de las Revelaciones en el capítulo 2 y en el verso 13. Vamos a ver algo ahí para que veamos sobre lo que dice el libro de las Revelaciones, donde dice que en uno de los mensajes que se le da a la comunidad o a la iglesia de Pérgamo, en el libro de las Revelaciones, en el capítulo 2, comenzando en el verso 13, dice ahí, en el verso 12, dice: escribe al mensajero de la comunidad en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco dónde habitas, donde está el trono del Satán. Dice: y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes, donde mora el Satán. Y fíjense, dice el apóstol Juan, el Talmidín, Yohanan, y dice: escribe al mensajero de la comunidad de Pérgamo, el que tiene la espada aguda, dice, aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco dónde habitas, donde está el trono del Satán. Dice: y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice: aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre ustedes, dice, donde mora el Satán. Entonces, como les comencé a comentar, cuando una deidad es el patrón de una nación, o el patrón de un pueblo, o el patrón de una familia, dice la Escritura que allí está el trono del Satanás. Muchas personas podrán decir: bueno, en mi casa no está el trono del Satán, en mi casa no está el trono de Satanás. Pero miren, mientras le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos redarguya y que nos examine y que nos muestre la verdad, que nos enseñe realmente si en nuestra casa, en nuestro hogar, no está el trono de Satanás. Porque yo les digo que si en un hogar se ven muchas novelas, bueno, hay un problema ahí, porque el Satán tiene una entrada. Si en una casa no se lee la Escritura, no se lee la Torah, ¿ven? No se hace el Shem Israel, no se obedecen los mandamientos, el Satán tiene trono ahí. Si en un hogar, si en una casa se ven cosas prohibidas, como hasta el internet, están los teléfonos, hay muchos medios de cómo la gente se puede deleitar en el pecado, se está permitiendo
que Satanás esté ahí. ¿Ven? Entonces hay muchas cosas. ¿Ven? Hay muchas cosas de cómo el Satán llega a los hogares. ¿Ven? Una de las cosas que hay, siempre estamos estudiando esto, estamos hablando de esto, de los 3 mandamientos, de hacer el Shema Israel, del amor a Yahweh y del amor a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos, de estos 3 mandamientos cuelga toda la Torah. Para que cumplamos estos 3 mandamientos, dice el mandamiento: llamarás a Yahweh tu Elohim con todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, una de las cosas que yo he cuestionado y he preguntado: ¿cuántas veces se lee la escritura al día? ¿Una vez o una vez a la semana? Lo que yo he investigado es que cuando hay una pareja que están de novios y se quieren ver todo el tiempo y se quieren hablar todo el tiempo, se están escribiendo textos, se están hablando por teléfono y todo el tiempo están en contacto porque piensan uno y el otro, todos están en un pensamiento constante. Una de las cosas que hemos encontrado es que los pensamientos atraen. Y cuando los pensamientos atraen, entonces la gente piensa en eso. Si una persona piensa en el Mashiach, si una persona piensa en Yahweh, todo el tiempo va a estar pensando en Yahweh. Entonces lo que va a hacer es leer la escritura. Y Yahweh está diciendo: si tú me amas, vas a obedecer mis mandamientos, vas a estar acercado a mí. Pero si una persona no ama a Yahweh, no va a pensar en él. No va a leer la escritura. La va a leer cuando vaya a la sinagoga, cuando vaya a la iglesia, cuando vaya a la comunidad, solamente. ¿Ven? Porque hay una cosa que hay, es que somos lo que pensamos. Porque así como nos vemos, eso es lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Porque hacemos lo que pensamos. ¿Ven? Entonces nosotros se pueden ver las mentiras o se puede ver la verdad. ¿Qué clase de vida estamos viviendo? Y una de las cosas que podrán decir: bueno, me parece que estás exagerando. Bueno, yo les digo que no, porque el Mashiach, en los tiempos en el que él estaba predicando la palabra en Israel, muchas veces le dijo a los fariseos y les dijo a los escribas, cuando ellos empezaban a pensar en las críticas que le iban a hacer, y él dijo: yo veo que están pensando, yo veo que ustedes están planeando, yo veo que ustedes quieren decirme esto. Y el Mashiach les decía que estaban pensando. ¿Cómo es posible que el Mashiach veía los pensamientos de las personas? Exactamente. Porque somos lo que pensamos. Y lo que pensamos lo transmitimos. Lo hacemos físico. Y lo relatamos con los ojos y con la cara y con la sonrisa. ¿Ven? Entonces, fíjense, no nos podemos engañar. La cuestión es que hay aquí y dice que el trono del Satán estaba en la comunidad o en esta región de Pérgamo. Ahí estaba el trono del Satán. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan está hablando que en Pérgamo está el trono del Satán? Y vamos a ver una cosa ahí, que en el primer siglo, esta ciudad de Pérgamo, que esta ciudad de Pérgamo viene de algo que está relacionado con la palabra de pergamino, Pérgamo y pergamino. Bueno, parece que nos suena un poco a esto, a una relación con una palabra de pergamino, Pérgamo a pergamino. Bueno, les voy a decir por qué la ciudad de Pérgamo se llamaba Pérgamo. Porque dice la historia que esta ciudad llegó a ser una de las ciudades que tenía alrededor de 200,000 volúmenes en pergaminos
que se podían leer y se podían disfrutar. Esta ciudad de Pérgamo era la segunda ciudad, porque la primera ciudad en biblioteca era la ciudad de Alejandría. La ciudad de Alejandría era la primera ciudad que ocupaba el primer lugar de biblioteca de muchos libros de historia. Entonces, si Alejandría tenía el primer lugar, el segundo lugar vino a la ciudad de Pérgamo porque tenía 200,000 volúmenes en pérgamos, en pergaminos, en papeles que estaban en el papel papiro, que este papel papiro sabemos que venía de Egipto. La otra es que en esta ciudad de Pérgamo era una de las ciudades que había conquistado Roma y era como el centro de, podríamos decir, como Las Vegas. Un lugar de atracción, un lugar de mucha diversión. En este lugar, la Escritura nos enseña y dice ahí que Antipas, mi testigo fiel, dice, a quien mataron en medio de ustedes. Y vamos a ver quién era Antipas. Antipas fue un anciano. Antipas fue un anciano, y yo lo estuve estudiando, quién era Antipas. Y Antipas fue un cristiano, fue un mártir que murió en el tiempo de Domiciano, uno de los emperadores de Roma, en el año 92 del primer siglo. Entonces, una de las cosas que había es que en ese tiempo Zeus es una de las grandes deidades en Roma. Zeus. Ya pasamos de hablar un poco de quién es Baal-peor. Entonces ahora entro y comento un poco de Zeus. ¿Quién era Zeus? Uno de los dioses, el padre de los dioses. En lo que yo estudié en esto, que Zeus era el padre de los dioses, el dios más grande. Y también era, como dice, el padre de los hombres, y se le ofrecían sacrificios de animales a Zeus. Fíjense. Entonces Zeus es una de las grandes deidades en el tiempo en que el apóstol Juan aún todavía está vivo, y él se da cuenta de esto que ocurre en esta comunidad en Pérgamo. Y él está diciendo, dice ahí, yo conozco dónde habitas, donde está el trono del Satán, y retienes mi nombre, y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Dice, ¿a quién mataron entre ustedes donde mora el Satán? Dice en el verso 14, sin embargo tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a algunos que se aferran a la enseñanza del Bilam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, mientras estamos estudiando en esta tarde, en este Shabbat, sobre la mitología de las naciones, hemos encontrado quién está detrás de los ídolos. Y ya vimos que el que está detrás de los ídolos es el Satán. Es Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que ocasiona todo esto? Y ya vimos en el libro de Deuteronomios y del capítulo 32 todas las enfermedades y todas las desgracias que se provocan. Fíjense. Entonces, para seguir adelante con todo esto, vamos
voy a seguir compartiéndoles acerca de lo que es la otra deidad, y bueno, sobre la diosa Atenea. La diosa Atenea era la diosa de Atenas. Y bueno, en la historia dicen que esta diosa fue la esposa de Zeus. Fue la esposa de Zeus. Vamos a ir quería que viéramos algo que hay en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 18. Quería que viéramos qué es lo que ocurre ahí en el Primera de Reyes. Vamos a ir a Primera de Reyes y vamos a ir al capítulo 18. Vamos a ir al capítulo 18 y vamos a ver ahí algo que es muy importante para todos nosotros como creyentes en el Mashiach. En el capítulo 18, en el verso 21, vamos a ver que ahí en una ocasión hubo un enfrentamiento, podamos decir así, de que la falsa deidad de Baal Peor, en una ocasión, porque encontramos también que la esposa de un rey, que fue Jezabel, adoró a deidades falsas, a deidades que no eran verdaderas. Y también por esta razón hubo muchas maldiciones en Israel. Y vamos a ver lo que ocurre en Primera de Reyes, en el capítulo 18, en el verso 21. Y dice ahí que dice: Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo, dice, ¿hasta cuándo van ustedes a seguir vacilando entre dos opiniones? Si Yahweh es a Elohim, síganlo, y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Eliyahu le dijo al pueblo: yo soy el único profeta de Yahweh que ha quedado, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Dice, que se nos den 2 toros, que escojan ellos un toro, que lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Verso 24. Luego invoquen ustedes a su deidad, dice, por nombre, y yo invocaré a Yahweh por nombre. Dice, y lleguemos a un acuerdo. El a Elohim que responda con fuego, ese es a Elohim. Todo el pueblo respondió y dijo, muy bien. Y lo que está pasando aquí, está diciendo el profeta Eliyahu: el que sea Dios, el que sea Elohim, que responda con fuego, el que sea el verdadero Dios de la tierra, el creador de todo el mundo, que responda con fuego. Y vamos a ver aquí si el Baal respondió o se quedó callado. ¿Quién respondió? Y vamos a ver en el verso 25. Eliyahu dijo a los profetas de Baal: escojan un toro y prepárenlo ustedes. Primero, porque ustedes son la mayoría, invoquen a su deidad por nombre, pero no pongan fuego. Ellos tomaron el toro que se les dio, lo prepararon e invocaron a Baal por nombre desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie que respondiera. Así que ellos realizaron una danza de saltos junto al altar que habían erigido. Cuando llegó el mediodía, Eliyahu se burlaba de ellos diciendo, gritan más fuerte. Después de todo, dice, él es un Elohim, puede que esté conversando o que esté ocupado o esté de viaje o tal vez, dice, está dormido, hay que despertarlo. Así que ellos gritaban más fuerte y sajaban el cuerpo con sus cuchillos y con las lanzas conforme a sus costumbres hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Para que veamos que hay muchas costumbres que se han transmitido a otros continentes de lo que ocurre aquí, porque dice que se cortaban con cuchillos el cuerpo y empezaban a sangrar. Hay personas que se golpean con lazos, hay personas que van caminando de rodillas
y se sangran los pies, y entonces les está saliendo sangre y piensan que ese es un ofrecimiento a las deidades. Entonces hay muchas cosas que ocurren y que son transmitidas de orígenes de otras costumbres, de otras naciones, de otros continentes. Dice en el verso 29, cuando pasó el mediodía, ellos seguían, dice, delirando, dice, frenéticamente, hasta la hora de presentar la ofrenda de comida todavía no hubo voz, ni nadie que respondiera, dice, o escuchara. Entonces Eliyahu le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a él, dice, y reparó el altar de Yahweh que estaba, dice, arruinado. Entonces Eliyahu tomó 12 piedras correspondientes al número de las tribus de los hijos de Jacob, dice, a quien le llegó palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. Verso 32, y con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh alrededor del altar e hizo una zanja en la que pudieran caber 2 medidas de semilla. Luego arregló la leña, cortó el toro en pedazos y los puso sobre la leña. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Luego dijo, háganlo por segunda vez. Y lo hicieron por segunda vez. Volvió a decir, háganlo por tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. El agua corría alrededor del altar hasta la zanja se llenó de agua. Cuando llegó la hora de presentar la ofrenda de comida, se acercó el profeta Eliyahu y dijo, oh Yahweh Elohim de Abraham, dice Elohim de Isaac y Elohim de Israel, que se sepa hoy que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo, que dice que por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú, Yahweh, eres a Elohim, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh que consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lo lambió el agua que estaba en la zanja. Y aquí podemos ver que las deidades no tienen poder. Las deidades no pueden hacer nada. Porque aquí dice que casi mediodía estuvieron clamando a Baal. No respondió, no hubo fuego. El profeta, este profeta, en la hora del sacrificio, porque la ofrenda del sacrificio o el sacrificio que se ofrece en la tarde es a las 3 de la tarde. Entonces, a las 3 de la tarde que se ofreció este sacrificio, y dijo Eliyahu dijo, dice, respóndeme Yahweh, respóndeme para que este pueblo reconozca que tú Yahweh eres a Elohim, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lo lambió el agua, estaba en la zanja. Cuando el pueblo vio esto, todos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Yahweh es a Elohim, Yahweh es a Elohim. Entonces Eliyahu les dijo, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los agarraron, Eliyahu los hizo bajar al arroyo de Kishón y allí los mataron a todos los falsos profetas. Entonces, una de las cosas que hay es que la escritura nos enseña aquí y dice que este falso Dios o esta falsa deidad en la que el pueblo se había inclinado para adorarlo, y entonces llegó el tiempo, llegó el momento en que el profeta dijo, bueno, vamos a ver quién es Dios. ¿Quién es Dios en las naciones? ¿Quién es el Dios de los pueblos? ¿Quién es a Elohim? ¿Ven? Y Yahweh, el creador del cielo y la tierra, respondió del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Fíjense, detrás de todas estas idolatrías. ¿Y qué es lo que está causando en las naciones? ¿Por qué las naciones están sufriendo? ¿Por qué las personas están sufriendo? ¿Ven? ¿Por qué? Porque dice, porque ahí está el trono del Satán. Entonces, para seguir estudiando sobre esto,
que estamos estudiando hoy. Quería compartir un poco sobre la otra deidad, la última deidad que tenemos de lo que es la Virgen de Guadalupe, porque bueno, le dicen la Virgen de Guadalupe o la Señora de Guadalupe. Bueno, en realidad son aquí, mientras yo estuve estudiando, dice que es la Señora de Guadalupe y luego también la Virgen de Guadalupe. Bueno, y que bueno, supuestamente la Virgen de Guadalupe, en el tiempo en que la Virgen de Guadalupe, la patrona de muchas personas, de muchos pueblos, porque muchas naciones la veneran y bueno, la han reconocido como la patrona del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando, como comenté, cuando las personas la reconocen como patrona, entonces la están reconociendo como su diosa, como una deidad, y bueno, eso crea muchos problemas. Entonces, una de las cosas que hay mientras estudié un poco de historia sobre esta deidad, la Virgen de Guadalupe o la Señora de Guadalupe, y la aparición que en el tiempo en que apareció el 12 de diciembre del 1531 en el Cerro del Tepeyá, en el norte de la Ciudad de México. Entonces, esto es lo que estuve viendo sobre esta mitología. Y bueno, una de las cosas que hay es que mientras hemos estado viendo esto, que todos, yo creo que ahorita hay mucho acceso a la historia, hay mucho acceso a la información, y yo creo que todos podemos informarnos de dónde surgieron estos nombres, por qué surgieron, las razones, los motivos. Entonces, una de las cosas que simplemente en esta ocasión yo quería que viéramos todo lo que la escritura nos está enseñando sobre todo esto que ocurre, y que realmente debemos de abrir los ojos, y que también debemos de compartirle a la gente que conozca más sobre lo que hay acerca de las deidades que hay en los pueblos. Y entonces, una de las cosas que, ¿quién es el que planifica estos planes para que surjan estos poderes o estas deidades o esta idolatría en medio de los pueblos, en medio de las naciones? Entonces siempre hay alguien, hay algún ser que está tan interesado en que la gente esté desviada y que esté sufriendo, que la gente no disfrute de la paz y del gozo. Entonces, para eso vamos a ir al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas y vamos a ver en el capítulo 4 qué dice la Biblia acerca de esto que estamos hablando, de este tema. Vamos a ver en el libro de Lucas, en el capítulo 4, y vamos a ver lo que dice la escritura ahí. En el capítulo 4 del libro de Lucas, y vamos a ver en el verso, dice, en el verso 6. Si ya están ahí en el verso 6. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 4, en el verso 6. Para que veamos quién está detrás y quién está tan intrigado y tan interesado de que la gente esté mal informada y que esté yendo en el camino incorrecto y que esté sufriendo y que esté muriendo por su ignorancia y por todos los errores que se cometen. Y dice ahí en el capítulo 4, en el verso 6, y dice que el diablo le dijo a nuestro maestro, al Ben David, a Yeshua HaMashiach Emmanuel, el diablo le dijo, los reinos de la tierra, dice, a mí se me han entregado, dice, y yo se los doy a quien yo quiera. A ver, ¿cómo fue que ocurrió esto? Y dice, y el acusador le dijo, a ti te daré todos estos reinos dice, y la gloria de ellos, dice, porque a mí se me fueron entregados. Dice, y yo se los doy a quien yo quiero. ¿Ven? ¿Cómo es posible que dice el propio Satán que los reinos de la tierra le pertenecen a él? Que a él le fueron entregados. Y él se los da a quien él quiere.
para que veamos por qué la gente está engañada, porque el diablo dice que se le fueron entregados los reinos. ¿Y qué es lo que está buscando el diablo? El diablo en esta tentación, que le trae al Mashiach, a nuestro maestro, y le dice ahí, en el verso 5 dice, lo llevó, luego lo llevó a una altura y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra, y el acusador le dijo, a ti te daré todos estos dominios y la gloria de ellos, dice, porque a mí se me han entregado y se los doy a quien yo quiero. Así que si tú me adoras, dice, todo será tuyo. Para que vean, ¿a quién le interesa la adoración? ¿Quién quiere la adoración? El diablo está diciendo. Dice, si te postras y me adoras, te voy a dar los reinos de la tierra. El diablo está diciéndole a la gente, este es tu Dios. Tu Dios es Zeus. Tu Dios es la diosa Atenea. Tu Dios es la Virgen de Guadalupe. Tu Dios es el Baal Peor. ¿Qué hace la gente? La gente cree esas mentiras. ¿Por qué la gente cree esas mentiras? Porque la gente quiere vivir sin la palabra y sin los mandamientos. Quiere vivir la gente haciendo lo que quiere. ¿Qué es lo que pasa al final? Hay destrucción. Como comenté yo, ¿cuál es el origen de las desgracias? ¿Cuál es el origen de las desgracias? ¿Ven? El no leer la escritura, el no buscar al verdadero creador, el no buscar a Dios, a Yahweh, el no creer y recibir la sangre del Mashiach. ¿Ven? En una ocasión, y todos conocemos la fiesta de Pesaj, todos conocemos la fiesta de la Pascua, como dicen en latín o en griego, pero todos conocen la fiesta de Pesaj. En la fiesta de Pesaj, dice la escritura, Moisés dijo, esta noche va a venir el ángel de la muerte y van a morir todos los primogénitos. ¿Ven? Van a morir todos los primogénitos. El pueblo de Israel se asustó, se espantó y dijeron, ¿todos los primogénitos van a morir? Sí. Todos los primogénitos van a morir. Dijo Moshe, hay una sola cosa que se tiene que hacer. Hay que matar un cordero. Y con la sangre del cordero, cada miembro del pueblo de Israel tiene que poner la sangre en su puerta. Y si un israelita no pone la sangre del cordero en su puerta, se va a morir. ¿Ven? En este tiempo, el ángel de la muerte llega todos los días. En este tiempo, el ángel de la muerte llega todos los días. Cada instante. O podemos cada segundo. Y el que no tenga la sangre del cordero en su corazón, en su alma, va a perecer. En aquel tiempo, Moisés dijo, hay que poner la sangre del cordero en la puerta de cada hogar, de cada israelita. Y si es un israelita y no pone la sangre del cordero, se va a morir. ¿Ven? En este tiempo hay mucha gente que dice que cree en Jesús, en Jesucristo, que cree en el Mashiach, que cree en Yeshua, que cree en Emmanuel. Pero verdaderamente la sangre del Mashiach está en el alma de cada uno, porque el ángel de la muerte pasa cada instante. Entonces, si no estamos haciendo nuestra misión,
si no estamos haciendo nuestra misión. Porque el Mashiach dijo, ustedes tienen que llevar la luz a las tinieblas. Si no estamos cumpliendo con ese mandamiento. Y las naciones se están destruyendo por la idolatría, por los dioses que hay en las naciones, porque eso es lo que pasa. Cuando vino el Mashiach, cuando leemos los evangelios o leemos el Brit Hadashah, encontramos que en Israel se la pasaba echando demonios fuera. En el ministerio que él tuvo, aquí en la tierra, todo el tiempo estuvo echando fuera demonios. En Israel. Ahora, ¿qué será en el mundo? El mundo, la gente está llena de demonios. ¿Qué hacemos nosotros? El Mashiach dijo, yo les doy autoridad a todos mis talmidines, a todos mis discípulos, de echar fuera demonios. Fíjense. El apóstol Pablo está diciendo, no tenemos lucha contra sangre y carne. No veas a la gente y digas, estos son mis enemigos. No. Tenemos que tener al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, y poder declarar palabras de liberación, de salvación. ¿Ven? Tenemos que orar, tenemos que declarar palabras. Salvación. Salvación para las personas. Que muchas personas sean alcanzadas por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo les muestre la salvación a muchas almas que están sufriendo, que están pereciendo. Y que el poder del Satanás se desvanezca, que caiga. En el nombre de nuestro Maestro, el Ben David Yeshua HaMashiach. Aleluya. Bendecimos al Creador. En esta ocasión, que el Creador me permitió compartir esta enseñanza, yo espero que sea de bendición para todos y que reflexionemos y que oremos por el pueblo o por la nación o por el continente o por todo el mundo, de que la palabra del Mashiach llegue a todos los rincones de la tierra, porque un día vamos a estar delante de su presencia y nos va a pedir muchas cuentas. Que tengan shalom, que tengan un feliz Shabbat, feliz día de reposo. Shalom.